muchas gracias por haberme invitado a las compañeras, sobre todo compañeras que son mayoría y compañeros también de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, Albacete. Muchas gracias además por haberme otorgado el placer de compartir mesa pues, con unas ponentes tan potentes como Pilar y como Ana, y por supuesto sin dejar de menospreciar a nuestro compañero, que por supuesto también me ha parecido muy interesante todo ese análisis de los servicios públicos en esta comunidad. Mirad, a mí cuando me comentaron los compañeros que estaban interesados o interesadas en que viniera a hablar aquí sobre la feminización de la pobreza, yo de alguna forma lo que les dije era que yo creo que humildemente lo que mejor puedo aportar aquí es un enfoque de cómo yo vivo como diputada, como parlamentaria y como ciudadana y como mujer, por tanto, las políticas públicas en materia de igualdad que al final se aplican en una comunidad que yo creo que tiene unas características muy similares a las que sufrís también aquí, que es la de la política de la mantilla y la imagen de la señora Cospedal en el Vaticano. Yo creo que es muy simbólica de lo que el Partido Popular intenta aplicar allá donde gobierna y además en mayoría absolutista. Nosotros ya no la llamamos absoluta, sino absolutista. Antes de comenzar, además, me gustaría hablar de algunos aspectos con los que se me ha presentado. A mí la verdad es que me gustaría poner en valor que, bueno, soy arqueóloga, soy antropóloga física y forense, y lo soy porque creo que tengo una deuda con la historia de este país y con las víctimas del franquismo en este país, y por tanto yo me especialicé para que un día, cuando la izquierda consiga conquistar de nuevo el poder, pues poder realizar esa labor fundamental que nos está realizando de desenterrar y de volver a dignificar a todos aquellos que están aún hoy desaparecidos en las cunetas y bajo la tierra y los cimientos de esta falsa democracia. Entonces, esto me gusta decir. No era ninguna soflama, y lo lamento que haya quedado así, porque lo que quería de alguna forma era agradecer a esta comunidad que me dio la oportunidad de poder ejercer mi profesión gratis, por supuesto, porque estas cosas parece que son altruistas y que no dependen del Estado, cuando evidentemente es una deuda que tiene contraída el Estado para con la democracia en general, ¿no? Y es que yo en Almansa participé en esa exhumación de fosas comunes de la posguerra, por supuesto, del franquismo, en cementerio. Fue la primera exhumación que se hizo dentro de un cementerio. Fue la verdad que, bueno, fue en Almansa, y la verdad es que para mí, tanto por la experiencia libisosa, que es un poco más académica, pero también muy entrañable, junto con esa experiencia, la verdad es que para mí Castilla-La Mancha tiene unas connotaciones muy, muy importantes en mi vida. Y además de eso, cuando ha dicho la compañera que yo he escrito un libro, bueno, un libro es mucho decir, yo creo que no he escrito un libro, sino que lo que he hecho ha sido plasmar un proyecto que tuvimos en mi asociación de archivo de guerra y exilio, que ha comentado la compañera, que se llama Testimonio de la Memoria, y que desde una perspectiva de género, lo que hice en ese libro, y por eso hablo de él aquí, en ese trabajo, lo que hice fue recopilar historias en entrevistas a mujeres que habían participado de alguna u otra forma, tanto en la lucha contra el franquismo, como después en la transición, como también hijas y nietas de esas mujeres que lucharon, y cómo les había sido transmitida la memoria y cómo ellas habían reconquistado la identidad de sus abuelas y de sus madres, habiendo vivido, pues las que nacieron aquí, en ese exilio interior y en esa ocultación y en ese silencio por esa cultura del miedo, en la que intentaban proteger a sus hijas de no contarles qué había ocurrido y cómo ellas habían luchado, y también mujeres que sin embargo habían vivido en Francia y cómo habían vivido toda la vida con esa identidad orgullosa de haber sido parte de la lucha antifranquista. Entonces, bueno, me gusta citarlo porque no por el trabajo que yo hice en sí mismo, sino porque lo tenéis en internet gratis, y ahí lo que sí que me gusta siempre es, de alguna forma, transmitiros historias de unas mujeres que han sido silenciadas y olvidadas, y que en ese trabajo ellas recuperan la voz. Yo lo único que hago es plasmar lo que ellas dicen, con lo cual mi trabajo más que nada fue un placer más que un trabajo, y sobre todo es darles esa voz que se les silenció. ¿Y por qué también quiero decir esto? Pues porque, entre otras cosas, y yo creo que es interesante que hoy hablemos de todas las cuestiones que tengan que ver con la igualdad, y yo creo que también es interesante que lo planteemos, cuando hablamos de que la historia la escriben los vencedores, también creo que como historiadora
me gustaría que al menos daros esta idea, y es que la historia la escriben los vencedores, pero también la historia de la humanidad en general ha sido escrita por hombres, que de alguna forma son los vencedores de la historia, ¿no? Hasta que hemos llegado nosotras. Sobre todo han llegado muchísimas mujeres que estuvieron antes que nosotras y que muchas dieron la vida por permitir que hoy estemos aquí, pues 3 mujeres en esta mesa ocupando un espacio público de representación que no habría sido posible, 4, que no habría sido posible sin esa lucha anterior. Pero lo digo también porque como arqueóloga yo también he trabajado la arqueología vista desde una perspectiva de género y quiero que también sepáis de esas cosas. Y es que la arqueología también se puede ver desde una perspectiva de género como absolutamente todo, tal y como ha comentado también Ana. Y también desde una perspectiva de género nos damos cuenta de que tanto la prehistoria como la época romana como el medievo han sido vistos e interpretados siempre desde una óptica, desde un punto de vista patriarcal absolutamente, en el que, bueno, pues partieron de la idea de que los hombres eran cazadores y recolectores y las mujeres las cuidadoras y punto pelota, y después nunca se había revisado si eso de verdad partía del empirismo, de la experiencia, o partía de ideas y convenciones absolutamente aprendidas durante la vida en esta sociedad en la que incluso, como decía Ana, las políticas sociales parten de convenciones que lo que hacen es afianzar aún más la desigualdad y sin embargo a lo mejor nosotros desde un punto de vista progresista nos cuesta incluso verlo, ¿no? Entonces todas esas convenciones patriarcales de alguna forma han ido calando en absolutamente todos y necesitamos de ponernos esas gafas violetas, como decimos a partir de Amelia Valcárcel allí en Esquerra Unida del País Valencià, ponernos las gafas violetas para absolutamente toda lectura que hagamos de la realidad, desde cualquier punto de vista. Yo creo que eso, al menos que quede esta idea para poder debatir después. Mira, quiero además también hablar de otra cuestión, por ejemplo, en lo que decía Ana y que por supuesto me ha parecido reveladora e interesantísima toda su charla. Ana ha hablado de cuestiones que incluso pues me pueden afectar a mí personalmente y a lo mejor no nos hemos dado cuenta. Bueno, sí que nos hemos dado cuenta, pero ahora digo que no me he dado cuenta. Y es que como diputada yo no me puedo quedar embarazada, porque si me quedo embarazada resulta que como no estoy dentro del régimen normal de la seguridad social, yo dejaría, mi grupo parlamentario deja de tener mi voto en el tiempo en el que yo, pues acogiéndome a mi derecho, me tomo mi permiso de maternidad, después de lactancia, etc. Entonces yo creo que partimos de que tenemos que inculcar ese derecho a poder ejercer nuestros derechos, pues como mujeres, como madres, pero también ellos como padres. Lo que pasa es que para ellos parece que no exista el problema, pero el problema sí que existe cuando una mujer diputada o concejala o cualquier cargo de representación pública decida quedarse embarazada. Para el partido es una pérdida durante unos cuantos meses seguramente de un voto, pues a lo mejor importante, fundamental. Hombre, como tenemos tanta mayoría absolutista, pues claro, da igual que vaya o que no vaya. Pero quiero decir que evidentemente en todos los ámbitos de la vida al final vemos cómo no está de alguna forma ni analizado, ni estudiado, ni garantizado el derecho a poder ser mujer y poder tener capacidad de empleabilidad en todos los ámbitos, que era la última idea que ha aportado Ana. Y bien, después de estas ideas que se me han ido ocurriendo conforme oía a las compañeras, voy a pasar a lo que os decía. Nosotros, bueno, y nosotras desde el área de mujer de Esquerra Unida, que allí se llama área de feminismos, precisamente para no llamarlo área de la mujer, e intentar además también inculcar un poco el término feminismo como la lucha por la igualdad, ¿no? Para también intentar hacer esa pedagogía, porque cada vez que se habla de feminismo se tiende a, ya lo sabéis, que de manera absolutamente intencionada intentan los reaccionarios y las reaccionarias intentan asociar el término feminismo con embrismo y por supuesto a ser el antagónico de machismo cuando por supuesto lo que quiere decir feminismo es la lucha por la igualdad. Pues bien, desde el área de feminismos hemos hecho una valoración de los presupuestos generales del Estado para 2014 y también de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2014. Y bueno, lo hemos hecho porque de alguna forma la ley básica sobre la cual van a girar todas las políticas que se desarrollen el año que viene, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, se basan en esa ley de presupuestos.
Por supuesto, ya sabemos que las leyes de presupuesto son mentira y sirven simplemente pues, para unos días de propaganda electoral para el partido que se encuentra en el poder y que los hace, pero que después lo importante es la ejecución del presupuesto. Pues bien, no voy a entraros, porque además ya es muy tarde y yo creo que va a ser interesante el debate, no voy a entraros en hablaros de todo el análisis de los presupuestos. Sí que deciros, por supuesto, que los presupuestos del Estado establecen un 0,0108% de porcentaje de inversión en políticas de igualdad y políticas contra la violencia de género. Y hablo así, a grosso modo, y también de una forma bastante ordinaria del tema, sin entrar a que, por supuesto, no hay una política transversal en materia de género, sino que simplemente para analizar esto nos tenemos que ir a las dos líneas nominativas de los presupuestos que hablan de igualdad, porque, por supuesto, política transversal no existe. Vemos cómo de ridículo es el porcentaje que se aplica para estas políticas, incluso teniendo en cuenta que el terrorismo machista está siendo uno de los elementos fundamentales a la hora de hablar de las políticas de igualdad, tanto a nivel de Estado como a nivel de comunidades autónomas. Vemos cómo ni siquiera en eso el Partido Popular es sensible a la hora de invertir en cantidades presupuestarias. Pues, por ejemplo, es menos sensible, yo creo, en la Generalitat Valenciana, donde el año pasado se aprobaron dos partidas presupuestarias que eran nuevas y que se vendieron a bombo y platillo. ¿Cuándo? Pues cuando se presentan los presupuestos, que es en noviembre. ¿Y qué pasa en noviembre? Pues que hay una efeméride que se llama 25 de noviembre, que lamentablemente para lo único que sirve es para que el partido que se encuentra en el poder, el Partido Popular, pues utilice propagandísticamente esta fecha. Entonces aprovecha, y en estas dos partidas presupuestarias se vendieron a bombo y platillo y eran lamentables, porque eran dos partidas que iban dirigidas a ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y a indemnizaciones a hijos e hijas víctimas de violencia de género. Que, por cierto, los hijos e hijas tienen que acreditar que son hijos e hijas víctimas de violencia de género, aunque haya sido asesinada la madre. No sé de qué forma más quieren que se acredite, pero bueno, hablamos ya de cuestiones absolutamente lamentables. Pero es que resulta que esas dos partidas, que eran ridículas, eran 175.000 euros, yo hice un seguimiento durante todo el año, porque a nosotros, como grupo parlamentario, como os pasará a muchos de vosotros, al final acuden personas individuales a pedirte ayuda, personas que no saben ya a dónde acudir porque los servicios sociales se han quedado absolutamente estancados y vienen al grupo parlamentario a pedirte que tú les soluciones el problema. Evidentemente no lo podemos hacer en todas las ocasiones pues digamos, con los resultados óptimos que quisiéramos, pero por lo menos intentamos buscar los recursos que existen para que se puedan acoger a ellos, ¿no? Y entonces nos vinieron mujeres víctimas de violencia de género a pedirnos que cómo podían solicitar esa ayuda de esa partida. Yo le dije pues que no había encontrado dónde estaba publicado el reglamento, pero que lo iba a solicitar como grupo parlamentario que me dieran el reglamento a mí, cosa increíble que no estuviera publicada. Pues ¿cómo va a estar publicada si no se había hecho? Se había aprobado el presupuesto, pero el reglamento para poder acceder a esas ayudas no existía. Me dijeron 7 meses después que el borrador era algo que se estaba trabajando y me mandaron esa especie de boceto. Cuando me mandan el boceto yo les digo que bueno, que a qué esperan, porque ya son 7 meses después de que se aprueben los presupuestos, vamos a aprobar los otros y todavía no sabemos nada. Pues bien, al final, ¿qué dijeron? Pues sí, tiene usted razón, señora diputada, lo que vamos a hacer es eliminar la partida directamente, que bastantes cosas tenemos para pagar como para dejar esta partida sin ejecutar en este año. Así que directamente la eliminaron. Este año se han vuelto, por supuesto, a presupuestar y encima con 80.000 euros menos de los que presupuestaron la primera vez. Yo lo que he hecho ha sido una queja al defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana, la ha cogido como queja de oficio y ha pedido responsabilidades y explicaciones a la Generalitat. Yo lo que les decía era que por favor concluyeran que por lo menos esta partida presupuestaria este año tenía que ser el doble y acoger lo que no ejecutaron el año pasado, más todo aquello que creamos que sea conveniente para de alguna forma paliar cuantitativamente esa eliminación de un derecho que ni siquiera había podido gozarse en ningún momento, ¿no? Bien, esa es una de las, yo creo que de los elementos de violencia institucional más graves que yo veo incluso desde esta derecha del Partido Popular, que no nos puede sorprender mucho, pero que en una cuestión tan sensible como la violencia de género, en la que incluso los parlamentarios cuando
subimos allí a denunciar la reducción de trabajadores en las oficinas de víctimas de atención al delito, que son para informar a las mujeres de cuáles son sus derechos, cómo no existe una verdadera vertebración de centros, de casas de acogida y de recursos a los que se puedan acoger esas mujeres, porque, por ejemplo, no existe una vertebración real a nivel territorial, no existe una comarcalización de esos recursos. Tú puedes vivir en un pueblo y tener la suerte de que tienes un centro y vivir en otro y tener que recorrer 60 kilómetros para poder acceder a ese centro. ¿Y cómo lo hace una mujer que se encuentra sin ningún tipo de recurso y que está asustada y que se encuentra en una situación de absoluta vulnerabilidad e indefensión? ¿Cómo se recorre esos 60 kilómetros para poder acceder a un lugar en el que simplemente la van a informar de sus derechos? Pues evidentemente se va a quedar en casa todavía más tiempo asustada por la posibilidad de huir. Y eso es algo absolutamente demencial. Por lo que hablábamos antes del medio rural, lo decía la compañera. Es que en el medio rural incluso el terrorismo machista es, por supuesto, más invisible. Es tan invisible que incluso yo creo que para la sociedad rural en la que viven esas mujeres es más evidente que esos temas se tratan como temas domésticos. Y aquí el lenguaje, por supuesto, tiene una intencionalidad, y es que doméstico quiere decir que mejor se quede el problema dentro de casa, que es donde cada familia se tiene que arreglar sus problemas, ¿no? Bien, pues esa es una de las cuestiones. A mí me gustaría entrar en otra, que incidiendo también en lo que comentaba Ana, acerca de la transversalidad, de la necesidad de todo tipo de políticas con perspectiva de género, es decir, con vocación de igualdad. Yo creo que un elemento fundamental para poder analizar cómo las políticas sociales o cualquier tipo de política afecta directamente a la consecución o no de la igualdad son los informes de impacto de género, que para eso se inventaron. Y la ley de igualdad además establece que deben de ser preceptivos y además vinculantes, bueno, preceptivos, vinculantes no, tienen que ser preceptivos en todo desarrollo normativo que se realice, ¿no? Bueno, pues hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que es lamentable el informe de impacto de género que tiene, a pesar de que sea muy gordo, existe. Luego resulta que en Andalucía, pues por ejemplo, como comunidad autónoma también lo tiene, pero es que luego nos vamos a la Comunidad Valenciana y resulta que no existe ni se le espera. ¿Qué pasa con los informes de impacto de género? Yo los vengo solicitando desde que entré en esta legislatura por primera vez en mi vida a un cargo de representación. Exijo que, tal y como dice la Ley de Igualdad, haya un informe de impacto de género en toda ley que emane de las Cortes Valencianas. Y entonces, ¿qué me contestan? Pues que bueno, que sí que lo hay, que lo busque, que ya es increíble, porque tú dices, pero si estoy aquí delante y no está... en fin, bueno, ya locuras aparte de la falta de vergüenza del Partido Popular en sede parlamentaria. Resulta que sí que es cierto que hay dos desarrollos normativos que han tenido informe de impacto de género. Os voy a contar. Lo que os decía antes, la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene un informe de impacto de género que es lamentable, pero por lo menos guarda las apariencias porque es un tocho de unas 200, 300 páginas. Vale. Tenemos el proyecto de ley de racionalización del sector público en la Comunidad Valenciana, que preveía y prevé cargarse unos 2.000, 3.000 puestos de trabajo fijos y por supuesto de la administración, en donde, ya sabéis, planes de igualdad, conciliación laboral, hay una serie de derechos que al ser puestos de la administración pública, pues al menos tienen mínimamente garantizados, no es como por supuesto las empresas privadas. Pues resulta que una ley que lo que prevé es eliminar puestos de la administración pública, hace un informe de impacto de género y es una hoja. Una hoja, pero bueno, vamos a leer la hoja, porque a lo mejor dice, esto va a ser catastrófico para las mujeres y para la igualdad en la Comunidad Valenciana. Pues no. Dice que el impacto es nulo porque partimos de una situación de absoluta igualdad. Así de insultante y vomitivo. Es que además se ha hecho otro informe de impacto de género, que lo que han hecho ha sido copiar y pegar. ¿Y para qué? Para el proyecto de ley de acompañamiento a los presupuestos de la Generalitat. Han dicho, chico, la ley de presupuestos es muy grande, yo no me voy a poner a hacer un informe de impacto de género, ni me interesa. Voy a hacerlo al proyecto de ley de acompañamiento, que es donde están las tasas, aquellas cuestiones de reforma fiscal. Cuando tocan leyes directamente con un proyecto de ley en el que prácticamente a lo mejor te la cuelan y te cambian 2 o 3 artículos de una ley que no tiene nada que ver con lo que sería el acompañamiento de los presupuestos, y en esa hojita volvieron a decir que partimos de una situación de igualdad en la Comunidad Valenciana. Increíble. Yo creo que, bueno, de hecho,
nadie se ha atrevido a contestarme cuando he dicho que por favor suba a algún diputado del Partido Popular a decir que ese informe le parece correcto, porque ni siquiera ellos en sus intervenciones se atreven a hablar de que hay un momento de absoluta igualdad. Yo creo que eso solo se atreven en Corea del Norte, y porque lo viví. Lo viví porque una señora de Corea del Norte, en un Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes, que no sé muy bien qué hacía allí, fue y dijo que gracias a Kim Jong-un se había llegado a la igualdad de género. Y yo dije, pues entiendo que en esa locura de dictadura vengan y me digan este tipo de barbaridades, pero que también me lo digan en la Generalitat Valenciana ya me parece juzgado de guardia. Pues bien, después de este tema también hablaros de otra cuestión que yo creo que a lo mejor os interesa. Por supuesto, nosotros allí lo que hacemos es también, aparte de no tener políticas de igualdad, lo que sí que tenemos es una línea nominativa en los presupuestos que habla de una campaña para garantizar el apoyo psicológico a las mujeres gestantes, que yo digo, cuando me quedé embarazada no sabía que voy a perder la chaveta o algo, pues parece que sí. Para mujeres gestantes, que se llama Primeros Días. Y tú cuando luego vas a mirar a quién se le ha dado esas subvenciones en los años anteriores, pues ves a las Hermanas de la Caridad, al Arzobispado de Orihuela, a personas que están muy vinculadas con la terapia psicológica. Y entonces descubres que el señor Cotino, que todos lo conoceréis lamentablemente por ese programa de Salvados con Jordi Évole acerca de esa lamentable tragedia del accidente de metro en Valencia, es ese señor que no quería contestar a Jordi Évole y cuando se le llamó por teléfono pues dijo que era su hermano, etcétera. Bueno, cuestiones lamentables que suceden en la Comunidad Valenciana y de las que lamentablemente soy vecina. Pues bien, este señor lo que hizo cuando fue conseller fue instaurar esta línea nominativa que por supuesto nunca ha sufrido ningún tipo de reducción presupuestaria. Simplemente este año hay una nueva consellera que se las da de dialogante que lo que ha hecho ha sido: voy a hacer que no se den cuenta de que seguimos financiando la jerarquía eclesiástica gracias a esta campaña antiabortista que tenemos aquí, absolutamente enmascarada con una campaña de Primeros Días, ¿no? Y entonces ahora se llama Campaña para apoyo a las mujeres gestantes y madres de niños menores de 3 años en exclusión social. Sin embargo, luego el objetivo es el mismo: ayuda psicológica a las mujeres gestantes. Y digo, vamos a ver, esto es apoyo a familias monoparentales con niños de 3 años, o de nuevo el apoyo psicológico de las Hermanitas de la Caridad, más en una comunidad en la que tenemos una alta clara y tasa, un alto número de víctimas de robos de bebés durante el franquismo y después en los primeros años de la democracia. En una comunidad así, en la que no se tiene ningún respeto por ese ataque sistemático a los derechos fundamentales, como es el de no permitir el juicio y el esclarecimiento de la verdad en tantísimos casos que tenemos allí de robo de bebés, resulta que, además de eso, lo que hacemos es, gracias a esa partida, dar subvenciones a aquellas congregaciones religiosas en las que las monjas son sospechosas de haber robado bebés. Es absolutamente tétrico y lamentable. Pues bien, otra cuestión que yo creo también interesante tratar es el tema de la coeducación. Hablando de esas políticas transversales, el Partido Popular no tiene ningún tipo de escrúpulo a la hora de redactar leyes en las que hable, por ejemplo, de la igualdad y hable, por ejemplo, en esa ley contra la violencia de género, bueno, no se llama así, ley contra la violencia contra la mujer en la Comunidad Valenciana. Nosotros hicimos no sé cuántas enmiendas para cambiar los términos, pero eso no les entra a la cabeza. Esa ley, que se aprobó con el único voto a favor del Partido Popular, porque no tuvieron en cuenta ninguna de las cuestiones que abordaron las organizaciones feministas, agentes sociales y, por supuesto, la oposición, en esa ley ellos hablan de un principio fundamental en cuanto a la lucha contra el terrorismo machista, que es el de la coeducación. Tú dices, perfecto, si apoyamos la coeducación, eso quiere decir que vamos a dejar de financiar con fondos públicos aquellos centros privados que segregan por sexo y que, por supuesto, también son parte de esa jerarquía eclesiástica del Opus Dei a la que tanto quieren beneficiar siempre. Pues no, resulta que tenemos unos casi 20 centros que segregan por sexo y que están financiados directamente por la Generalitat Valenciana. Bueno, lamentablemente, claro, después de la Ley Wert,
ya eso incluso está legalizado, ¿no? Pero bueno, yo siempre pensaré que es una ley anticonstitucional, porque que yo sepa, el artículo 14 de la Constitución habla de que nadie puede ser discriminado por razón de sexo, creencia, etcétera, etcétera. Y si yo soy una niña y voy a ese colegio, resulta que no me van a dejar entrar porque soy una niña. Por tanto, si eso se financia con fondos públicos, yo creo que es una vulneración flagrante, y así lo piensa el Tribunal Constitucional, que ha dado la razón en algunas comunidades autónomas a quienes han denunciado esa situación. Lamentablemente la Comunidad Valenciana, como siempre, es paradigma no solamente de mafia y de corrupción, sino también de políticas absolutamente reaccionarias. Y bien, yo bueno, tenía muchas más cosas que aportar, ya veis aquí que llevo tanto tocho como si fuera un informe de impacto de género de la ley de presupuestos, pero creo que bueno, hemos hablado de muchísimo las compañeras, sobre todo han sido muy interesantes quienes me han precedido.